No fue una epifanía lo que nos llevó a pensar en un colegio, más bien creo que fue una consecuencia. En lo que más creo es que cuando uno trabaja persistente y enfocadamente en algo, la siguiente idea es tal vez un escalamiento, una proyección de eso que estamos haciendo. Y en la práctica de crear y poner en escena un museo interactivo como lo es Explora, pues evidentemente la educación está atravesando todas las actividades de la experiencia del museo. El descubrir, el poner un tema en escena, el disponer un espacio como este de situaciones, de interacciones, de fenómenos, de experiencias, es un acto educador. Es un acto que está pensando siempre en el otro, en el efecto del otro, en la respuesta del otro, en la emoción del otro. Y digamos que el museo pues ofrece principalmente un empuje a la curiosidad. El atributo más profundo que quizás el museo logra movilizar es el de la curiosidad de entender a través de un objeto extraño, de una especie exótica que está delante de tus ojos, de un fenómeno o de una historia que te engancha y que te sumerge pues, en un universo de cosas, pues es algo que de alguna manera despierta siempre nuestra curiosidad. No sales siendo tal vez un experto de esa área de conocimiento, pero sales lleno de preguntas de lo que acabaste de vivir, de lo que acabaste de descubrir. La pregunta es entonces si la curiosidad es una visión de un modelo educativo, cómo ese modelo educativo puede extenderse a escenarios que no son el museo, como es el aula de clase. Y creo que el aula de clase tiene una gran cantidad de oportunidades de ser un laboratorio continuo en donde se diseñan experiencias de aprendizaje, en donde se modelan situaciones que los estudiantes también tienen que vivir y experimentar, y casi que el rol de un maestro es el de ser un creativo de ese descubrimiento. Él es un estratega que quiere disponer las piezas para que los estudiantes pasen a través de ellas y se conviertan en algo más en ese descubrimiento que tienen. Sea en lo que ocurra en el salón de clase o lo que ocurra por fuera del salón de clase, pero en ese contacto estrecho que el museo no tiene, porque el museo es esporádico, es un momentáneo, se vive en el colegio, se vive en familia, se vive con los amigos, pero se vive en una ocasión de unas cuantas horas al visitarlo y probablemente salgas con muchas preguntas. En la escuela, por el contrario, tienes que convivir en el largo aliento, estar profundamente sumergido en el relacionamiento social. Entonces, ese componente de la curiosidad se tiene que corresponder ahora con ¿y ahora qué haces con la curiosidad? ¿Cierto? ¿Cómo conviertes esas preguntas en proyectos? Y cómo esos proyectos son una oportunidad de conectar diferentes conocimientos, disciplinas, formas de entender un concepto y ponerlo en escena. Entonces, también en el museo ponemos en escena. Y yo creo que el modelo de Cosmo es un reflejo de esa visión distinto en escenario, en experiencia, pero semejante en concepto, en filosofía, que es un conocimiento centrado en los estudiantes, en la motivación, en la curiosidad de ellos, y unos ambientes escolares que mutan para ser el laboratorio de creación de las ideas de los estudiantes, un laboratorio creativo en donde sus historias, sus impresiones, sus aprendizajes y lecciones son protagónicas y se ponen en escena. Pensar entonces en un colegio que reuniera algunos aspectos del museo, como la curiosidad, la experiencia o el sumergirse en un escenario que pone en escena el conocimiento, son atributos que también pueden estar en un colegio, que también se pueden vivir en un colegio, pero de manera más consistente y a lo largo del tiempo. De ahí que esta idea del aprendizaje basado en proyectos es una idea poderosa porque nace de la curiosidad, pero la curiosidad convertida entonces en proceso, un proceso convertido en un trabajo colectivo y social donde los estudiantes se encuentran y ponen en escena sus ideas, y un escenario que es el colegio, el Cosmo, que escenifica el aprendizaje de los estudiantes.
Dicho en pocas palabras, esa idea de un colegio museo a mí me parece bella, me parece bonita, en donde lo que se pone en escena en el colegio es lo que se aprende en el colegio, lo que se descubre, y que los autores intelectuales y materiales de esos procesos, de esas preguntas, de esas indagaciones, son los mismos estudiantes que se ponen ahí. Entonces, cuando pensamos en el colegio, yo creo que lo pensamos más como una consecuencia. ¿Y qué tal si esa experiencia del museo se extendiera? ¿Y qué tal si pensáramos un colegio bajo esta filosofía de aprendizaje, o bajo estos conceptos de un aprendizaje activo, experimental, social, colectivo, donde se aprenden juntos y donde se construyen juntos los conocimientos, en donde se escenifican y se ponen en un formato, hay veces de museo, hay veces de obra, hay veces de instalación, hay veces de juego, hay veces de videojuego, bueno, de muchas maneras los resultados de ese aprendizaje. Creo que eso es lo que motivó a una pregunta necesaria que sentíamos que en nuestra ciudad nos faltaba, y que materializarlo en un colegio encontraba pues la excusa perfecta para ponerlo en práctica con un aliado como es Confama, que también está lleno de experiencias y de momentos bellos en nuestra sociedad. Nosotros en Explora vivimos siempre en un aprendizaje basado en proyectos. Tenemos el reto de hacernos una pregunta, de convertir esa pregunta en una idea que tiene unas condiciones. Las condiciones son el espacio, los objetos, la posibilidad de transformar escenográficamente algo, de hacerlo en un tiempo limitado, que es el de un visitante, y de buscar que la mayor cantidad de personas de diferentes rangos, procedencias y orígenes tengan esa experiencia. Ese es un reto interesante. Nosotros vivimos todo el tiempo en un aprendizaje basado en proyectos. Todo el tiempo de nuestras vidas en el Parque Explora somos aprendices de nuevos conocimientos, que absorbemos un campo del conocimiento y que lo ponemos en escena para que otros aprendan de él y se emocionen aprendiendo en él. Esta filosofía es una filosofía que pensamos es funcional para la vida, no solamente para el ejercicio del museo, sino que creemos que es una práctica que encierra sociedades saludables, sociedades que aprenden. Entonces, imaginar que un colegio es un laboratorio o un museo o un espacio en donde también los temas son el motor de acción del aula, es algo que es mágico y poderoso, porque hoy los proyectos en Cosmo nacen bajo el atributo de poner siempre preguntas por delante o temáticas por delante, en donde la comunidad escolar la abraza desde diferentes dimensiones, utilizando diferentes formas de conocimiento, que es muy parecido a la experiencia del museo. Entonces pensamos que cuando un laboratorio opera dentro del colegio con esta misma excusa, lo que estamos es construyendo una ciudadanía que en última instancia piensa que o encuentra una manera en la que el descubrimiento de ideas, de propósitos y de proyectos es una labor colectiva que nos hace mejor a todos cuando interactuamos. Un aprendizaje que es social, un aprendizaje que es para abrir las puertas y conectarnos mejor a los demás, y nosotros sentirnos con un propósito también al conectarnos con ese conocimiento en los demás, que es una experiencia pues profunda del museo, que nosotros la vivimos, y que si algo de eso pues persiste en esa visión de Cosmo, pues es para nosotros ya un logro profundo, incluso en nuestro rol como museo. En el mundo hay una trayectoria importante y hay veces pensamos que hay un nuevo colegio que lo tiene resuelto todo, pero yo creo que esta filosofía de pensar que el aula, que el espacio, el ambiente de aprendizaje es también un maestro para los estudiantes es una idea muy antigua. María Montessori, cuando formuló su idea de la pedagogía, de alguna manera parte de esa premisa de hacer del ambiente de aprendizaje un laboratorio que está dispuesto para
para cada alumno, según su etapa de aprendizaje, según su proceso, y crea, digámoslo así, un escenario de un aprendizaje que es activo. Esto ha tenido muchas expresiones. Creo que en Estados Unidos estaban los Thornhill Schools, estaba bueno, el constructivismo, el llamado constructivismo en los colegios ha tenido algo que ver con esta idea, o Paulo Freire pues tiene unas ideas muy profundas asociadas pues como esa idea de que la escuela es, digámoslo así, un habilitador del potencial que libera a las personas, a que hay una pedagogía de liberados y de oprimidos según cómo se configuran las reglas en la escuela. Muchos colegios han trabajado en esto, pues High Tech High, que es un colegio importante ya de años recientes que pues ha tenido una relación estrecha con Cosmo School, y colegios como este pues hay varios en el mundo que han tenido una visión filosófica que se le acerca. Creo que de todas formas en el mundo no solo un colegio, muchos colegios, e incluso aquí en Medellín muchos colegios han entendido que en el aprendizaje activo se pueden crear experiencias significativas de aprendizaje. Bueno, aquí en Medellín ha habido muchas experiencias con las ferias de ciencia y tecnología que desde Explora hemos liderado, y muchos colegios hoy en la ciudad tienen elementos también asociados a ese tipo de aprendizaje. En Bogotá hay un colegio que nos gusta mucho que se llama la Hacienda Los Alcaparros, un colegio que ha basado su modelo en un aprendizaje activo, permanente, en una finca muy bella, y que los estudiantes tienen proyectos agrícolas, musicales, artísticos, y esos proyectos son en sí mismos motores para conectar las preguntas de los estudiantes y los objetivos de aprendizaje con una visión pues integradora y experimental dentro del mismo colegio. Entonces creo que hay muchos modelos que tienen esto, pues en México los normalistas mexicanos tienen una trayectoria importante de ser como líderes sociales que hacen de colegios rurales con condiciones muy precarias pues como espacios que construyen la comunidad local. Entonces el mismo colegio es una especie de articulador social, de gestor social con liderazgo, que yo creo que eso es algo que ha estado muy enraizado en muchos lugares de América Latina sobre todo. Nuestra propia ciudad está llena de iniciativas de colaboración comunitaria, de cooperativismo para enfrentar temas ambientales, creativos, artísticos, y que nuestros barrios tienen esa misma filosofía, lo cual hace que de alguna manera este es un territorio fértil para esa idea en la que el colegio puede ser como un agente activo dentro del barrio, y yo creo que esto también explica esa visión que se construyó para Cosmo como una especie de movimiento, de engranaje que moviliza la experiencia en el territorio en el que se encuentra, que se alía a los actores o a los vecinos que ahí están, que vive las experiencias de aprendizaje de manera expandida y se apropia de la ciudad con aliados locales, los que están alrededor, o metropolitanos, llevándolo a museos como este o llevándolos a diferentes experiencias. Los estudiantes de Cosmo tienen, yo creo que más que ningún otro colegio en la ciudad, una experiencia de ciudad mucho más profunda porque la recorren, porque viven momentos en diferentes sitios, porque utilizan la ciudad como un aula también, como un lugar de descubrimiento. Y eso es algo que muchos colegios no tienen, que piensan que son cápsulas aisladas del mundo y que es allá en donde tienen que introducirles los conocimientos que necesitan, pero finalmente nosotros somos una ciudad que tiene que convivir, que tiene que construirse a sí misma, que tiene que prosperar, y eso solo se consigue si desde el colegio se tiene esa sensibilidad por el espacio, por el lugar que habitamos, por la proximidad que tiene con el hogar que tenemos, lo cual lo hace una apuesta profunda e innovadora. El énfasis en Cosmo ha sido un énfasis que está más en el modelo de aprendizaje, más en la dinámica continua de experimentar diferentes maneras de conectarse,
y de aprovechar el capital humano, técnico, urbano, que se encuentra en la misma ciudad y construir relatos y proyectos que aprovechen y estén mirando eso. O sea que la visión de Cosmo no es una visión exclusivamente de pensar que es como una especie de burbuja para rellenar de información a los estudiantes, sino que lo que está creando es una ciudadanía activa, una ciudadanía nueva, una ciudadanía, bueno, quizás no nueva, pues porque tampoco esto es nuevo, pero sí una ciudadanía que es sensible y consciente del lugar en el que estamos, contextualizada a la realidad, al territorio, a las dinámicas que tenemos en nuestro entorno y aprovechando esa energía y esas oportunidades en el desarrollo de oportunidades de aprendizaje. Tras estos 5 años de ya ver rodar un colegio que crece y crece positivamente, crece bien, administrándose con mucho cuidado, cuidando pues la calidad, el equipo humano de maestros, de líderes que tiene, yo creo que esto da un orgullo especial de posibilidad, la sensación en la cual sentimos que hay muchas posibilidades también en el medio en el que nos encontramos para despertar nuevas vocaciones, nuevos sueños. Verlo crecer significa darnos cuenta que tiene sentido todos los esfuerzos que hace la ciudad todo el tiempo y que las reflexiones, los experimentos, los aciertos, los errores que hemos cometido sirven también para modelar un aprendizaje que es el que nuestra ciudad y nuestro país necesitan. Hoy ver este sueño ya funcional, viviendo y verlo crecer además día a día con el cuidado que se hace, prestando atención a todos los detalles que miran 360 grados a la experiencia de los estudiantes, desde lo que comen, cómo vienen, el lugar en el que están, y con esa sensibilidad de buscar los mejores medios para ser verdaderamente un colegio inclusivo, en donde no hay restricciones sociales, porque hay un verdadero intercambio de posibilidades. Yo creo que más que orgullo me genera esa esperanza. Bueno, orgullo evidentemente lo tengo, pero me hace ver que es posible hacer cosas muy innovadoras y que la oportunidad que para una sociedad como la nuestra hoy Cosmo como respuesta pone en escena me da a entender que todavía hay mucha más oportunidad, porque esta realidad en la que nos gestamos, se gestó Cosmo, es una realidad mucho más común y grande, quizás en América Latina y quizás en otras partes del mundo, no lo sé. Entonces, ver crecer este modelo es entender que funciona y que funciona bien, que tiene mucho que aprender todavía, pero que se puede conseguir algo que efectivamente enriquezca y eleve el nivel de la conversación en torno a la educación, a la ciudadanía, al aprendizaje, al bienestar, que son todas preguntas casi que existenciales, porque finalmente es ahí en donde se están gestando pues, las trayectorias de miles de jóvenes. Pensar que hoy más de 5.000 jóvenes y en los próximos años otros miles más van a también vivir esta experiencia, eso es un impacto profundo en una sociedad, eso es un impacto generacional, de volumen, de escala, de aspiración, que pues obviamente va a seguir creciendo y va a producir unos resultados que hoy ni siquiera nos imaginamos, pero que sabremos de ellos por su enorme valor y porque la cantidad de historias que hoy se están tejiendo en estos estudiantes, en estos miles de estudiantes, se van a convertir en proyectos de vida que
estoy seguro nos van a superar y nos van a llenar aún más de orgullo. Finalmente es una apuesta sobre el futuro y necesitamos apostar siempre sobre el futuro. Esa es la apuesta más importante que tenemos para las nuevas generaciones, para el mundo que habitamos, para las sociedades que vivimos, en un mundo cada vez más desafiante, más lleno de retos, pero en donde estudiantes capaces de resolverlo todo en cualquier contexto y condición van a poder hacerlo como ningún otro. Entonces yo creo que mi orgullo es más una expresión de esperanza y de deseo de ver ese mundo cambiado que ya se está gestando. Algo que quizás no sepan muchos estudiantes y pues hoy la comunidad pues, de Cosmo es que algo bello que tuvo este proyecto y este proceso fue que el mismo proceso de hacer Cosmo era, hagan de cuenta, una misma pregunta que en un aula de clase se puede formular. Un grupo de personas con trayectorias, experiencias, aspiraciones comunes agregan a una misma conversación que es sacar adelante un proyecto, como hacer un nuevo colegio. Y en el caso nuestro, con Melissa, con Juan Manuel, con David, con Claudia y con tantos otros que han estado, que se cuentan por probablemente ya cientos de personas, este proyecto se fue tejiendo fue en esa conversación, y esa conversación se registró metódicamente. Registramos metódicamente lo que nos gustaba y no nos gustaba cuando visitábamos un colegio, lo que encontrábamos y nos funcionaba. Entonces, esto encierra en cierta forma una manera de crear un colegio a partir de un ejercicio intelectual, de un ejercicio de poner en la mesa valores y aspiraciones, experiencias, muchas de un grupo pues muy interesante, y que se convierte en un aprendizaje basado en el proyecto mismo. Cuando eso ocurre, y yo hoy lo veo en Cosmo, en su cultura, sea de una sede, o sea a nivel directivo, o sea a nivel de proyectos y procesos, esa cultura sí está ahí adentro, está en todas partes. Entonces quiero señalar que más que una experiencia, es que el tipo de conversaciones que ustedes, la comunidad, está teniendo hoy en el salón de clase es muy parecida al tipo de conversaciones que estábamos teniendo cuando estábamos gestando Cosmo. Y eso, a mí me gusta creer que existen como tecnologías sociales o tecnologías de la imaginación que hacen que las cosas ocurran. Y en este caso, la cultura que hoy habita a Cosmo es una tecnología en el muy buen sentido de la palabra, aunque puede ser leída de muchas maneras esa palabra, pero más bien como un algoritmo, si se quiere, o un programa, o una cultura, que es lo que finalmente es una cultura, es la que es capaz de hacer cosas muy, muy potentes y nuevas. Y hoy yo lo veo, pero de manera cotidiana. O sea, yo entro a un salón de Cosmo de cualquiera de sus sedes, en cualquier lugar, y es como si yo entrara a un colegio que ya yo conociera, cuando incluso no lo he conocido. O sea, como que soy capaz de navegar en él y decir, seguramente aquí va a pasar esto y puedo encontrarme este tipo de cosas, y efectivamente las encuentro, y eso ya es como de entrada muy, muy potente y muy poderoso. La lección entonces fue que recorrer tantos colegios, tener tantas conversaciones y reunir gente tan increíblemente comprometida y dispuesta a auténticamente pensar que otro tipo de educación es posible, es tal vez la experiencia más fascinante que supuso emprender este hermoso proyecto, que, como les digo, aquí no hay autorías únicas, sino que hay conversaciones de muchos que hicieron que esto ocurriera, y que efectivamente hoy sigue siendo esa conversación activa que lo está haciendo crecer. El reto que tenemos hacia los próximos años en Cosmo es el de sofisticar aún más lo que ya hoy hacemos bien,
Que hagamos proyectos no quiere decir que no podamos hacer mejores proyectos. Que tengamos preguntas no quiere decir que no podamos hacer aún mejores preguntas. Y yo creo que estos 5 años nos deben servir para saber hoy lo que sabemos que funciona muy bien, no para repetirlo, sino para llevarlo al siguiente nivel. Porque en educación, la educación es una iteración continua y uno no puede quedarse con una fórmula que opera bien en un momento. Ni siquiera aquí en el museo es así. En el museo muchas veces, hay veces descubrimos trucos y aplicamos trucos, pero de repente los trucos se agotan y dejan de funcionar. Y eso nos obliga y que hay que llevarlo a la siguiente etapa, ese truco. Entonces, esto creo que es importante tenerlo siempre presente, que el éxito también de Cosmo ha sido y será el de volver reiterativamente a la pregunta sobre si lo que estamos haciendo es lo que deberíamos estar haciendo y cómo hacerlo mejor, cómo llevarlo al siguiente nivel. En últimas, y esto no sé si es la palabra correcta, es que nunca nos falte hambre por crecer. Hambre en el muy buen sentido de la palabra, en el apetito de descubrir y siempre saberlo tomar, pero con la experiencia al lado, porque muchas veces el ímpetu hace que uno dé tumbos, pero cuando tienes la experiencia adentro y esa innovación y esa creatividad, le vas dando una forma que permite ir creciendo y evolucionando con la práctica y con la imaginación. De la práctica a la imaginación, de la experiencia a la creatividad, hay que estar siempre yendo de un lado a otro para crecer activamente, que creo que son retos grandes, sobre todo con las aspiraciones de seguir creando una comunidad mucho más amplia que ya hoy está impactando no solamente a los estudiantes que habitan y viven la experiencia en Cosmo, sino al sistema educativo en el que nos encontramos. Esto tiene unas implicaciones enormes porque está elevando la conversación a niveles inimaginables.